Como repaso, hay cosas que a veces le agrego, hay cosas que a veces le quito, por falta de tiempo, lo que sea, entonces por eso es como un complemento que sirve, ¿sale? Y bueno, ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Papito precioso, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar nuevamente este día de manera presencial en nuestro estudio para mujeres. Gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias, cada día nos permites ver tu bondad, tu amor, tu generosidad, ver que siempre nos cuidas, nos guardas en el hueco de tu mano. Y, Señor, yo te ruego que bendigas a cada una de las mujeres que están aquí presentes, Señor. Guárdalas a ellas, a sus familiares. Tú suple todas sus necesidades, sana sus dolencias. Y Padre, si alguna de las que estamos aquí se han apartado, se han enfriado, y te ruego que se peguen más que nunca a ti, Señor, que se agarren de ti, que tú seas siempre, siempre, siempre lo primero en nuestras vidas, Señor. Si hay algo que se interponga antes que tú en nuestras vidas, y estamos nosotras sentadas en el trono de nuestro corazón, si hay alguien más sentado en el trono de nuestro corazón o algo, yo te ruego que tú nos ayudes a quitarlo y que solo tú seas el único que reine y gobierne en nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, háblanos de manera personal como siempre lo haces. Y, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar juntas y estudiar juntas también tu palabra. Y, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, estamos en la lección 3 del libro de Ruth. Y hoy vamos a ver el tema que se llama el yugo desigual. Y tal vez tú digas, esta lección no es para mí, pues yo no tengo compañerismo, yo nada. Pero vas a ver que hasta las que estamos, que entregadas al Señor, podemos caer en este tremendo engaño. Amén. Y bueno, ¿de dónde salió esta lección? Vayan por favor a Ruth capítulo 1, versos 3 y 4, que son los que vamos a analizar. De ahí salió este tema del yugo desigual. Cuando lo tengan, griten un fuerte amén para leerlo juntas. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok, vamos a leerlo. Y dice, y murió Elimelec. ¿Quién era Elimelec? Esposo, bueno, ahí dice, ¿verdad? Marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Aquí claramente vemos que primero muere el padre, y se quedaron más tiempo ahí Noemí y sus 2 hijos. Y sus 2 hijos tomaron mujeres para sí, mujeres moabitas. Si tú estuviste en la primera lección que vimos de la sequía espiritual, ahí analizamos cómo es que Dios había prohibido que se fueran a vivir o tuvieran compañerismo con los moabitas. ¿Se acuerdan de la historia? De cómo Lot, las hijas de Lot lo emborracharon y de la mayor salieron con esa relación que tuvo con su papá borracho ni supo nada, salieron los moabitas y con la menor los amonitas. Entonces vemos que
Dios había prohibido que tuvieran relación con ellas, hasta la 10ª generación no podían entrar pues, digamos, al templo, pues, ¿no? A tener comunión ahí. Sin embargo, vemos que al parecer no tenían bien esa información y dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo más seguro es que no tenían ese conocimiento por esa hambruna espiritual en la que vivían. Y vemos ahí que muere Elimelec, se quedan Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, y cada uno toma una mujer moabita. Una era Ruth, que sí se convirtió al Señor, y la otra era Orfa, que aparentemente sí se había convertido, lo vamos a ver más adelante, pero decidió regresarse a su familia, a sus costumbres, etcétera, ¿no? Lo importante aquí que quiero que observemos es que habitaron allí 10 años y luego murieron. Luego vamos a ver también qué pudo haber influido o influenciado el que se hayan muerto. Pero de entrada vemos que estaban bajo maldición por haberse salido de la protección de Dios. Hasta ahí sí lo entendemos, ¿verdad? Pero aquí vemos 2 cosas importantes. Durante 10 años no tuvieron hijos, había esterilidad, no hubo fruto. ¿Ok? Eso guárdenlo, regístrenlo porque lo vamos a necesitar para lo que vamos a explicar más adelante. Y vemos que después de 10 años se mueren también los hijos. O sea, maldición tras maldición tras maldición, ¿no? Por no seguir los lineamientos del Señor. A veces nos puede ir muy mal y no sabemos por qué. Asegúrate de no estar bajo maldición, de no estar bajo, que no te hayas salido de la protección del Señor. ¿Cómo te sales de la protección del Señor? Cuando vives en pecado, cuando haces algo que a Dios no le agrada. Y mientras tú no te arrepientes, tú estás fuera de la protección del Señor. El enemigo tiene derechos legales sobre tu vida y te puede afligir. Y vienen maldiciones sobre tu vida. Amén. Ahora, vemos que aquí claramente ellos 2 cayeron en yugo desigual. ¿Están de acuerdo? Y de ahí parte esta lección. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 15? Porque esto también nos lo dice el Nuevo Testamento. Uno puede decir, ay, eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? De no unirse en yugo desigual, pero no. Es una advertencia fuerte que también se nos hace en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? Y dice así, no os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces vemos aquí que Malón y Kelión eran del pueblo de Dios, se van a Moab, ahí toman mujeres moabitas cayendo en yugo desigual. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos a explicar primero qué es el yugo desigual. En el Antiguo Testamento, Moisés prohibió, en la ley estaba prohibido que se hicieran las faenas con 2 animales de diferente especie. El yugo es un madero, esto ya se los he explicado, pero va de nuevo. Es un madero que une a 2 animales, en este caso, tenían que ser de la misma especie para realizar esos surcos y así poder plantar. Imagínate que usaran a un burro, generalmente usaban bueyes para hacer esto, pero imagínate usar a un burro y a un buey. Un burro tiene fuerza para cargar, un buey tiene fuerza para jalar. Entonces imagínate de entrada el tamaño, ¿no? Y luego el madero, y el burro va a estar ahí esperando tal vez a que le carguen para poder hacer
cargar y caminar, ¿no? Aparte que son bien testarudos, ¿no? Y el buey, pues no va a esperar que lo carguen, va a jalar. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a jalar hacia un lado y el otro va a jalar hacia otro lado. Mi pregunta es, ¿va a haber fruto? No, porque no se van a poder hacer esos surcos. Lo mismo pasa en sentido espiritual. Cuando se une una persona creyente, vamos a decir un cristiano con un no cristiano, no van a poder caminar en la misma dirección. Uno va a jalar hacia un lado y el otro va a jalar hacia el otro lado. ¿Va a haber fruto? Y cuando hablo de fruto, hablo del fruto del Espíritu Santo, que solo puede ser producido por medio del Espíritu Santo estando en comunión con el Señor. Entonces, imagínate lo difícil. Quiero hacer una ilustración que se me quedó bien grabada y siempre que doy este tema lo hago. Necesito a 2 voluntarias. Y si se puede que se transmita en la cámara, estaría excelente. ¿Me ayudan a conseguir 2 voluntarias y 2 sillas? Vamos a hacerlo aquí adelante. ¿Me ayudan? Es una ilustración que el pastor Jorge Lozano nos enseñó cuando estábamos al frente del grupo de los jóvenes. Ay, perdón, solo era una silla, perdón, me equivoqué. Pero 2 voluntarias. Ok. Si te animas, súbete la silla. No, súbete, párate arriba de ella. Ok. Tú ponte acá, por favor. Imagínense que ella es la creyente, es la cristiana. Espérense, ya me estoy revolviendo. No, ella es la inconversa, la que no es creyente. Y ella es la cristiana, la que está arriba, agarrada del Señor, ¿no? Y son muy amigas. Antes las 2 no eran creyentes, ella se convierte al Señor y quiere convertirla a ella. Pero ella no se deja, y ella más bien quiere que ella pues siga en sus fiestas, en su onda loca, ¿no? Y ella quiere convertirla, trata de jalarla, de cargarla y de subirla a la silla. Inténtalo, no sé cómo, pero inténtalo. Está difícil, ¿no? Ahora tú, con mucho cuidado, sin tirarla, sin que caiga para allá, jálala para abajo. Eso es lo que pasa en un yugo desigual. El inconverso, el que no es creyente, va a jalar más fácil al que sí es creyente. En cambio, es más difícil que un creyente jale para arriba o a las cosas del Señor a un no creyente. ¿Sí se entendió? ¿No las revolví más? Se ilustra padre esto, ¿no? Porque así es. Gracias. Ya se pueden llevar la silla. Gracias. Y eso es lo que pasa con el yugo desigual. Y muchos no lo creen. Cuando nosotros estábamos al frente. Ay, espérenme. Más vale maña que fuerza, ¿verdad? ¿Ahí? Ok. Cuando estábamos al frente del grupo de los jóvenes, mi marido y yo, había muchos jóvenes que pedían consejería y decían, ay, es que yo estoy enamorado de un cuate que de veras que nomás me falta el título de cristiano porque se comporta mejor que muchos cristianos, y no lo dudo, porque hay cada cristián patán que ahí se los encargo, ¿no? Y que mejor que ni se digan que son cristianos porque solo tropiezan. Y muchas jovencitas pues decían eso, no, es que de veras se comporta mejor que un cristiano y todo, y pues lo quiero mucho y lo amo y todo. Entonces les hacíamos ver lo importante que era que no se unieran en yugo desigual. Y siempre conviene que el hombre tenga más tiempo en el Señor que la mujer, porque va a ser la cabeza, ¿no? De hecho, el matrimonio tiene que ser para discípulos.
discípulos ya maduros, no nomás ahí ya nos gustamos, nos casamos y vámonos. No, de por sí, así no me levanten la mano, pero ¿es fácil el matrimonio? Y luego encima de eso, yugo desigual, no, pues imagínate. Entonces, hubo algunas que sí hicieron caso, dejaron con mucha tristeza a sus novios, pero luego Dios las bendijo con un novio cristiano y se casaron y todo padre. Pero hubo unas que no hicieron caso y les fue como en feria, las sufrieron horrible, porque el príncipe se transformó en sapo, ¿no? O sea, al primero, ay, sí, te acompaño a la iglesia, lo que tú quieras, y aparentemente sí y todo. Y luego sacan la casta y son como son. Les prohibían ir a la iglesia, querían, obviamente cuando tuvieron hijos, pues que siguieran la religión tradicional, rumbos distintos, caminos diferentes, pensamientos diferentes. Uno jalaba hacia un lado y el otro hacia el otro y bueno, broncas que ahí se las encargo. Muchas se divorciaron, otras, bueno, fueron violentadas, les fue muy mal por no hacer caso. Cuando Dios nos manda no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, no es porque nos quiera algo mal. Siempre que Dios pide que hagamos algo es porque quiere lo mejor para nosotros. Y a veces no lo entendemos, pero es importante que hoy esto se nos quede bien tatuado. Tal vez tengas amigas de la infancia que antes de ser cristiana eran tus mejores amigas. Hacían cosas juntas y todo, pues pensaban igual, digámoslo así. Pero te haces cristiana y ya no piensas igual. Tu manera de hablar es diferente, de actuar es diferente, de pensar es diferente. ¿Por qué? Porque tienes un chip totalmente nuevo, diferente al que está allá afuera. Entonces, de ahí la importancia que tu mejor amiga no puede ser una no creyente, tiene que ser una creyente. Tu novio, tu mejor amigo tiene que ser un creyente si tú eres creyente. ¿Para qué? Para que no te jale, como ahorita lo vemos, fácilmente a las cosas que a ellos les gusta. Porque es bien fácil que te jalen. Amén. Y bueno, entonces, ¿qué es el yugo desigual? Es cuando se unen, en este caso lo ilustramos con animales, pero espiritualmente es lo mismo, es cuando te unes, ya sea casándote o cuando tienes un novio o cuando tienes una amiga, un compañerismo muy ya más íntimo, en donde no le vas a pedir consejo a una amiga que no es cristiana, porque ¿qué consejo te va a dar? ¿Te va a dar uno en base a la palabra? No, te va a dar uno de acuerdo al mundo, y el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces, yugo desigual es tener esa comunión con gente que no es creyente. Ahora, no me malentiendan, no quiere decir, ay, entonces me voy a encerrar, no le voy a hablar a nadie. No, al contrario, es nuestra obligación ir y predicar a todas las criaturas. Tenemos que salir y predicar y todo, y no hacerle el feo a nadie ni nada, sino al contrario, con nuestro testimonio ganarlos para Cristo más que con 1000 palabras. ¿Están de acuerdo? Y bueno, eso es el yugo desigual. Y si nosotros caemos en yugo desigual, caemos literalmente en rebeldía. ¿Están de acuerdo? Porque Dios nos manda no tener compañerismo con gente que no es cristiana. Compañerismo me refiero a convivir de manera más íntima con ellos. Ahora, yo sé que tenemos familiares que no son cristianos. Yo acabo de ir de vacaciones con mis papás a León con mi hija y, híjole, mi hija, mis hijos todos cristianos y todo, mis papás todavía no. Y cada vez que yo voy con ellos, me cuesta trabajo buscar al Señor. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la manera, a ver en qué tiempo busco al Señor, y no es lo mismo. Y quieras o no, es como empezar a comer menos de la palabra y todo. Y eso es peligroso y ahorita lo vamos a ver. Entonces, con gente
familiares y todo, hay que duplicar la oración, hay que duplicar el buscar la palabra para que nuestro espíritu esté fortalecido y no nos gane la carne, porque si no van a pasar cosas y ahorita lo vamos a ver. Vamos a analizar a dos personajes bíblicos que eran creyentes, pero que cayeron en yugo desigual. Y vamos a analizar primero a Pedro. Dicen, Pedro, Pedro. Si se fijan, vayan por favor a Mateo capítulo 26, verso 38. Porque si se acuerdan, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba la gran agonía de Jesús, que sabía que ya iba a ser crucificado, le pide a sus amigos íntimos. ¿Quiénes eran sus amigos íntimos? Pedro, Jacobo y Juan. A ellos tres, o sea, primero se lleva a todos y luego aparte a ellos tres, si tú comparas todos los evangelios, a ellos tres se los lleva aparte y les pide a ellos tres que oraran y velaran, y mientras él se va aparte a orar con su padre. Vean lo que dice, Mateo 26, 38, ¿ya lo tienen? Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué dice? Velad conmigo. Vayan ahora al verso 40 y 41. ¿Ya lo tienen ahí más adelantito? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, Pedro de todos era el, ¿cómo decirle? El cabeza dura, sí, pero también era el líder ahí, era el que como que guiaba y pues jalaba a los demás, ¿no? Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es lo que tenemos que entender muy bien. Cuando tú descuidas tu comunión con el Señor, tu espíritu se debilita y tu carne crece. No sé si te has dado cuenta que hasta tu manera de hablar cambia cuando tú estás conectada con el Señor a cuando vas descuidando la palabra, tu forma de hablar empieza a ser diferente. Si tú eras una persona que solía hablar con puras groserías, majaderías y leperadas y signos de todo lo que quieras, llegas al Señor, se te quita y empiezas a descuidar tu comunión con el Señor, vuelves a empezar a hablar así, porque sale tu vieja naturaleza. Entonces, estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo corruptible. Cuando llegamos a Cristo, sí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero el cuerpo sigue acá. Seguimos en pecado, ya no practicamos el pecado, ya no nos gozamos en el pecado, pero de que caemos en pecado, caemos todavía por estar en este cuerpo incorruptible. ¿Están de acuerdo? Que diga corruptible, perdón. Entonces, cuando tú descuidas tu comunión con el Señor, le estás dando derechos legales a Satanás para que te aflija, pero no solo eso. Él fácilmente te va a poner la tentación y vas a caer, vas a ceder ante la tentación, porque tu espíritu está débil y tu carne está fuerte. Entonces te presenta una tentación y no va a poner una tentación que se vea fea. Las tentaciones se ven bonitas para que caigas, ¿no? Entonces, por eso Jesús el énfasis, lo que nos está diciendo, velad y orad para que no entréis, para que no le digas a la tentación, sí, voy con todo, sino que le puedas decir a la tentación, no. Si tú estás fortalecida en el Señor, si tú estás agarrada del Señor, si tú velas y oras y estudias la palabra, tu espíritu está fuerte. Y cuando venga la tentación, tú le vas a poder decir no a la tentación.
Imagínate esa amiga, ese amigo que viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues vámonos al antro, ¿no? Y tú dices, no, o sea, olvídalo, no. Pero si tú estás mal en tu comunión con el Señor, el enemigo te hace sentir que estás solita, que nadie te quiere, que nadie te pela, y te dicen, vente, vamos. ¿Qué vas a decir? Pues vamos, ¿no? Y te van a jalar. Entonces, de ahí la importancia de no descuidar nuestro tiempo con el Señor, porque esto nos puede pasar a todos. Por muy cristiana que seas, nos puede pasar a todos. Empiezas a descuidar tantito tu comunión con el Señor y te vas a ir enfriando. Y esto no es de la noche a la mañana, te vas a enfriando poco a poco. Tan es así. Esto se los estoy diciendo en pocos versículos, en pocos capítulos, en tiempo poco en realidad, pero uno no cae en yugo desigual de la noche a la mañana. Poco a poco vas descuidando tu comunión, te vas enfriando y es cuando vas cediendo. Vayan ahora a ver qué nos dice Juan 18, versos 10 al 11, que es cuando ya llegan a arrestar a Jesús y veamos cómo reaccionó Pedro. ¿Ya lo tienen? Juan 18, verso 10 al 11. Dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Quiero que observen que Pedro en sus fuerzas trató de defender a Jesús. Cuando tú empiezas a descuidar tu comunión con el Señor, tú ya no vas a ver de la misma manera que ve Jesús. Ya no vas a tener el mismo discernimiento. Ahí Pedro, por descuidar su comunión, vio las circunstancias y reaccionó de una manera que no debía de reaccionar. Sacó la espada. A veces sacamos nuestra espada, dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Sacamos nuestra espada de lengua, ¿no? Descuidas tu comunión con el Señor, te enojas y ¿cómo reaccionas? Entonces, ahí vemos que Pedro reaccionó de una manera carnal, no espiritual. Si hubiera estado conectado con el Señor, hubiera discernido que tenía que pasar por eso Jesús. Pero ahora sí que, ahorita lo vamos a ver más adelante, la luz se fue y llegaron las tinieblas, ¿no? O sea, empezó a ver las cosas de diferente manera, con ojos carnales y no con ojos espirituales. Vayan ahora a Marcos capítulo 14, verso 53. Marcos 14, 53. Y aquí es donde vamos a ver cómo empezó a tener ya compañerismo con gente inconversa. ¿Ya lo tienen? Marcos 14, 53 y 54. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Y qué dice? Y Pedro le siguió de lejos. O sea, ya no estaba pegadito al Señor. Primero actuó en sus fuerzas sacando la espada y luego lo siguió de lejos. Dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ya cuando estás como que en una chimenea calentándote, ya como que empieza a haber compañerismo, ¿no? Esa es la figura que nos está mostrando aquí. Entonces veamos los pasos a los que fue llegando Pedro antes de negarlo. Primero, descuida su comunión con el Señor. Segundo, obró en su carne por tener su mirada puesta
en las circunstancias y no en el Señor, ¿sí? Tercero, siguió a Jesús de lejos. Cuarto, comenzó a tener compañerismo con los incrédulos, calentándose con ellos en el fuego. Y quinto, fue cuando niega a Jesús. Vamos a Marcos capítulo 14, verso 66 en adelante, para que veamos cómo empezó a negar a Jesús. Y fue justo con esa gente incrédula con la que se juntó que empezó a negar a Jesús. ¿Ya lo tienen? Marcos 14, 66 dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. O sea, ni siquiera era una persona influyente, era una criada. No por menospreciarla, pero vaya, ¿ella qué podía hacerle? No le podía hacer nada, ¿no? Dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ahí pudo haber dicho sí, o sea, pudo haber testificado que no, pero no. Dice, mas él negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿A qué manera de hablar se refiere? O sea, uno como cristiano tiene su manera de hablar. O sea, ya no te conduces con groserías, con majaderías, con doble sentido. O sea, ya tu manera de hablar es diferente. Y se habían dado cuenta. Y dice, entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y bueno, luego vemos que canta el gallo. El yugo desigual, el peligro que corres cuando caes en yugo desigual es que puedes caer en apostasía. Y la apostasía significa deserción de la verdad. Entonces tú tal vez caminabas en el camino de la verdad, te empiezas a juntar con gente inconversa, a tener comunión, compañerismo con personas no cristianas y en vez de caminar hacia allá, caminas hacia el otro lado, totalmente opuesto. Y eso es el peligro, que te vas desviando del verdadero camino, te vas alejando de Dios, te vas enfriando. Por eso Dios, y esto es algo que tal vez cuando lo lees por primera vez no lo entiendes, cuando conquistaron la tierra prometida tenían que destruir todo. Ya estaban contaminados esos pueblos, la maldad había llegado al extremo y no quería que se juntaran con ellos para que no los desviaran tras dioses ajenos. Por eso tenían que destruir a todo, hasta los bebés. Y tú dices, ¿qué Dios tan sanguinario? Pero ya había maldad ahí, ¿me entienden? Entonces, por eso a veces no entendemos los mandatos de Dios, pero siempre hay un porqué, siempre hay un para qué, siempre hay una razón de ser. Y aquí, por descuidar su tiempo con el Señor, por no estar velando y orando, se dio ante la tentación y cayó en la negación, negando a Jesús 3 veces. Digamos que apostató. Ahora, en el caso de Pedro, dice que cuando cantó el gallo, Jesús lo volteó a ver. ¿Tú crees que lo volteó a ver con una mirada como diciendo, ay, ahorita que baje de la cruz, ¿te las vas a ver conmigo? No, era para decirle, ¿sabes qué? Acuérdate que yo estoy intercediendo por ti, regresa. Yo ya te lo había dicho que me vas a negar y todo, pero regresa. Dice que salió de ahí arrepentido, llorando amargamente. Y vemos cuando ya después Jesús resucita, que se les presenta a sus discípulos, que le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Que 2 veces le dijo, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le dice, ay, pues ¿para qué te miento? O sea, tú ya sabes todo. Sí te amo, pero con amor fileo. No con amor ágape, como
como el que hablaste el jueves, o sea, ayer, estuvo padrísimo. Escuchen la conferencia que dio, está padrísimo, cómo lo compartiste, el verdadero amor, o el amor verdadero. Entonces, vemos que ahí lo perdonó porque le dijo, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, etcétera. O sea, no lo desechó, al contrario, le puso un cargo mayor. Y vemos después a un Pedro diferente cuando recibe la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, a lo que voy es que todos podemos llegar a caer en yugo desigual. De ahí la importancia de no descuidar nuestra comunión con el Señor para no ceder a la tentación que Satanás sabe cómo ponerla, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y bueno, el segundo ejemplo fue Sansón. Este sí fue un cabeza dura, pero en serio, porque si se acuerdan de la historia de Sansón, nació de una manera milagrosa. Su mamá era estéril y bueno, Dios le concedió poder tener un hijo. Desde el vientre de su madre lo llamó para él, fue nazareo. Un llamado de nazareo es de que lo apartó para él, y el que tenían que dejar crecer su cabello era como un recordatorio de que le pertenecían al Señor, ¿no? Cuando Dios te llama a hacer algo específico, siempre te va a capacitar para hacerlo. No te va a decir, ay, haz esto, y no te va a capacitar o no te va a dar lo necesario para hacerlo. El llamado de Sansón principalmente era destruir a los filisteos. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los filisteos y Dios lo capacitó con una fuerza extraordinaria para poder destruir a los filisteos. Sin embargo, pues él usó lo que Dios le había dado para su propio provecho. Entonces vemos que él, en vez de destruir a los filisteos, se enreda con las filisteas, ¿no? 3 veces cae en yugo desigual con las filisteas. Vamos a ver la primera vez que él cayó, pero antes de eso quiero decirles lo que significa la palabra Sansón. Los significados de los nombres en la Biblia son muy importantes porque nos traen más luz, más discernimiento, etcétera. No es casualidad que el nombre de Sansón significa luz del sol o brillar. Cuando tú recibes a Cristo, recibes esa luz. Vean lo que dice Juan 1:4, o si quieren yo se los leo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando tú recibes a Cristo, recibes esa luz que te ayuda a entender las cosas espirituales, te ayuda a tener discernimiento, la luz de Cristo en tu vida. Amén. Entonces, Sansón tenía esa luz, él brillaba, él tenía ese llamado de parte de Dios, era un nazareo, era un apartado, un escogido de Dios. Tú eres una escogida de Dios, ¿lo crees o no lo crees? Amén. Todas aquí, si tú tienes a Cristo en tu corazón, somos escogidas de Dios, somos santas, apartadas para Dios. O sea, brillamos, tenemos la luz, ¿sí? En el momento en que lo recibimos. Sin embargo, vamos a ver cómo esa luz se fue apagando. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si se fijan, en 2 Corintios 6:14 leímos, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se acuerdan que lo leímos? La gente sin Cristo está ¿en qué? ¿En luz? Está en tinieblas. Por eso no sabe ni cuál es su izquierda ni su derecha. No ven con claridad. A las cosas santas le dicen que son locuras. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú estás en luz. Amén. Y por eso no hay comunión la luz con las tinieblas. Y entonces vemos que la primera vez que cae en yugo desigual Sansón, lo encontramos en Jueces 14, versos 1 al 4. Pero vamos a ir leyendo la historia más completa en la Biblia. Vayan a Jueces 14, 1, porque
para que entiendan mejor todo el contexto de cómo es que este cuate en serio que la regó. Jueces 14, verso 1. ¿Ya lo tienen? Y dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué? Me agrada. Si te gusta subrayar tu Biblia, subraya me agrada. O sea, la primera con la que se enredó le agradaba. Bueno, tan es así que él se casa con ella y hay un banquete, y en ese banquete, bueno, vamos a leerlo para que lo entiendan mejor, del 5 en adelante. Vamos a seguir leyendo. Dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Antes de seguir leyendo, estaba prohibido comer miel de algo ya muerto, estaba inmunda esa comida, no la podían comer. Pero desde ahí ya vemos que el corazón de Sansón ya andaba mal, ¿están de acuerdo? No seguía las leyes del Señor y pues no les declaró nada a sus papás, y ellos comieron en inocencia pues, la miel, pero estaba inmunda esa miel, ¿no? Seguimos leyendo y dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer. Ahí vemos que los papás pues consintieron y fueron y permitieron que se casara, ¿no? Vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Aquí vemos
peligro, Jackie, focos rojos tremendos, porque en el matrimonio debe haber confianza. Y pues, ¿qué confianza? ¿No? Y ella, si de veras lo amaba, ¿tú crees que se iba a prestar para engañarlo? Entonces vemos que ya aquí empiezan los problemas. Y apenas estaban casando, ¿no? Dice verso 17, no. Y ella lloró en presencia de él los 7 días, o sea, para sacarle la verdad, bueno, porque también le habían amenazado de muerte a ella y a su padre, ¿no? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. He tratado de ver otras traducciones para qué significa esto, pero yo me imagino, si no hubieran estado con mi esposa, no hubieran descubierto el enigma, ¿no? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Él ya estaba casado ahí y se regresó a su casa y dejó a su esposa pues ahí botada, ¿no? Y vean lo que dice el verso 20: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. O sea, estaba casado, la deja, se regresa con sus papás y ellos le dan a su mejor amigo su esposa. Regresa después él, si siguen leyendo la historia, regresa él y pues se enoja, ¿no? Y pues al final de cuentas queman a su esposa, queman a su papá. Él se enoja más y bueno, termina ahí matando a más filisteos y todo. Pero lo que quiero que se den cuenta es que no va a traer nada bueno un yugo desigual. Y aquí es la primera vez que él se enreda con una persona. Yo te pregunto, ¿la amaba? ¿Qué decía? Que le agradaba, ¿no? Y todos los líos que obtuvo nomás porque le gustó y dijo: ay, pues me caso con ella, mucho gusto. Ni la conocía bien, no había esa confianza. Por eso les digo que el matrimonio tiene que ser para discípulos, gente ya madura en Cristo. Si de por sí es difícil, pues imagínate así, ¿no? La segunda vez que él cae en yugo desigual, cae con una prostituta filistea. Ahí no le agradaba, bueno, nomás lo físico, ¿verdad? Solo quería pues pollo y pues cayó. Esto viene espérense, en Jueces 16, verso 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Gaza era la capital de Filistea, o sea, de los filisteos. Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pues ya la traían contra él, ¿no? Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces, la segunda vez que caen en yugo desigual fue con una ramera filistea. Y la tercera vez, ahí sí ya cayó, pero dio el dalilazo, como dicen los jóvenes. Y vean lo que dice el verso 4. Después de esto aconteció que ¿qué?
enamoró, subrayen ahí, enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Y qué creen que signifique Dalila? La que debilita. Entonces, imagínate qué significaba Sansón. Luz del sol o brillar. Y Dalila, la que debilita. ¿Qué iba a debilitar de Sansón? Esa luz. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace el yugo desigual. Va debilitando esa luz que está dentro de ti y vuelves, como quien dice, a caer en tinieblas. Entonces, vemos que, vamos a leerlo. Bueno, mejor se los explico porque ya estamos en tiempo, se los platico y yo creo que se sabe la historia, pero de todas maneras lean todo el capítulo 16. Vemos que otra vez a esta mujer los filisteos le ofrecen mucho dinero para que ella descubra el secreto de dónde radicaba la fuerza de Sansón. Y él le da largas, le engaña varias veces, etcétera, pero ella lo va debilitando, y tú puedes decir, ¿qué no se daba cuenta? Vean, por ejemplo, solo el Jueces 16:5, para que vean ahí lo que le estaban diciendo a esta mujer. Dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. O sea, le estaban ofreciendo una lanísima con tal de que les declarara el secreto de su fuerza. Y vemos que una y otra vez él primero le engaña, ahí vemos que la amaba, pero no le tenía la confianza, ¿no? Entonces, algo importante en el matrimonio es esa confianza, la que les digo una y otra vez, para que haya un buen matrimonio tiene que haber confianza y no secretos. La confianza es importante. Entonces, ella después le va diciendo casi como la otra, que ay, es que tú me dices que me amas, pero no me amas, y ya saben, lo empieza a engatusar hasta que ya le declara la verdad, le cortan el cabello, se le va la fuerza, le sacan los ojos, los filisteos lo atrapan, le sacan los ojos y se burlaban de él. Y dice que el último día de su vida él pidió, se ve que se arrepintió, le pidió ayuda al Señor para poder cumplir con el propósito que tenía de destruir a los filisteos. Pide que lo pusieran bajo, había un banquete enorme, que lo pusieron bajo los pilares y él con la fuerza tumba los pilares y en su muerte dice la Biblia que mató a más filisteos que en toda su vida. O sea, terminó cumpliendo el propósito de Dios en su vida, sin embargo, no lo pudo cumplir, o sea, como Dios hubiera querido por haber caído en yugo desigual. Vean lo que dice Gálatas 6, 7 y 8 y con esto concluimos. Porque esto es una ley física, pero también es una ley espiritual. ¿Ya lo tienen? Dice, no os engañéis. Me espero a que lo busquen. Gálatas 6, 7 y 8. Cuando lo tengan, avísenme. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces ya vimos que básicamente el peligro del yugo desigual es caer en la apostasía, es irnos alejando, es irnos enfriando poco a poco sin darnos cuenta
y volvernos otra vez al mundo. ¿Crees que Dios quiere eso para ti? No. Entonces, ¿qué les parece si hoy, yo no sé cómo esté tu comunión con el Señor, si hoy le pedimos perdón, si hemos descuidado nuestra comunión con Él, si nos hemos enfriado, y decirle, Señor, ayúdame si me estoy alejando, ayúdame a retomar el camino. Y te voy a lanzar un reto muy importante. Si tú, jovencita, tienes un novio que es inconverso, déjalo. Que duele, pero vas a ser más bendecida y Dios te va a poder dar lo que Él tiene para ti. Entonces no te aflijas, tú solita te estás haciendo el harakiri si tú te unes en yugo desigual. Y las que están casadas y sus maridos no son cristianos, dice la Biblia que si estás casada con un inconverso, con tu testimonio gánatelo, y porque Él es santificado por ti y también tus hijos. Pero si Él desea irse, que se vaya. Ya no lo vamos a leer, pero si quieres te paso la cita bíblica donde viene esto que te estoy diciendo. Está en 1 Corintios 7, del 13 al 15, porque dice la Biblia que a paz nos llamó el Señor. Esto no quiere decir, ay, estás casada con un inconverso, ya, me voy a divorciar. No. Trata de ganarlo para Cristo con tu testimonio. Tu testimonio habla más que 1000 palabras. Amén. Pero si Él quiere irse, deja que se vaya, porque a paz nos llamó el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado. Hoy te rogamos que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cómo está realmente nuestra comunión contigo. ¿Cómo está nuestra relación contigo? ¿Estamos como Pedro, con flojera de buscarte, de orar? ¿O de veras estamos con las pilas puestas, queriendo que tú seas lo primero en nuestras vidas? Señor, si nos hemos alejado de ti, te rogamos que tú nos perdones. Y hoy queremos retomar el rumbo. Queremos ese yugo, pero de tu parte, no con gente inconversa, no con gente que no te agrada, que se burla de ti, sino queremos ese yugo contigo, porque tu carga es ligera y es fácil, Señor. Y Padre, queremos caminar en tu misma dirección. Gracias por este tiempo, perdónanos. Y hoy, Señor, nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero orar rápidamente por las ofrendas. Acuérdense. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje